En esta presentación revisaremos nuevas hipótesis y nuevas discusiones sobre el origen de la gran divergencia. Dedicaremos especial atención a tres factores: la tecnología, la cultura y las instituciones. Pero como veremos más adelante, la geografía retornará como personaje secundario. Para entrar en materia, los invito a abrir el archivo de mini lecturas de esta semana y a leer la primera página, donde encontrarán un extracto del libro titulado La palanca de la riqueza, de Joel Mokyr. Mokyr define el progreso tecnológico como la aplicación de información en el proceso productivo para aumentar su eficiencia, reducir los costos o lograr productos nuevos o mejorados. Al igual que otros autores, Mokyr considera que el progreso tecnológico es uno de los ingredientes clave del crecimiento económico y reconoce la revolución industrial como un episodio crucial en el despegue económico de Europa Occidental. Por esta misma razón, se ha interesado también en entender por qué este episodio de innovación acelerada se dio en Europa en el siglo XVIII y no en otros lugares como China. Antes de revisar el fragmento que acabamos de leer, detengámonos un momento para recordar en qué consistió la revolución industrial. Desde el siglo XVII hasta hoy se ha dado una impresionante aceleración de la innovación. Sin embargo, en la literatura se reconocen varias oleadas de innovación o, entre comillas, revoluciones industriales. Y la primera de ellas ocurrió a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Según Mokyr, las innovaciones de la revolución industrial pueden agruparse en 4 categorías. La primera categoría está relacionada con el uso de la energía e incluye mejoras en los molinos hidráulicos, pero tal vez la innovación más recordada de este periodo es la máquina de vapor, la cual se usó inicialmente para bombear el agua que inundaba las minas de carbón en Inglaterra, pero luego se usó para otras finalidades. La segunda categoría comprende innovaciones técnicas para producir hierro fundido y acero, que facilitaron la producción de partes y herramientas más pequeñas y resistentes, desde clavos hasta piezas de relojería. La tercera categoría comprende las innovaciones en la producción de hilo y tejido de algodón, que permitieron a Inglaterra convertirse en exportador neto de telas y ropa de este material, que era preferido a la lana y al lino. La cuarta categoría comprende variadas innovaciones técnicas aplicables en varias industrias, así como otras que facilitaron la producción más eficiente y de mejor calidad de materiales como el papel, el vidrio, la cerámica y los cristales ópticos. Aunque hoy nos pueden parecer insignificantes, algunas de estas innovaciones fueron revolucionarias. Por ejemplo, estandarizar las roscas de los tornillos. Como vimos en la lectura que acabamos de hacer, Mokyr considera que estas innovaciones fueron posibles gracias al pragmatismo y a la competencia entre los estados europeos, que permitía a los innovadores ir de un país a otro en busca de fondos y de condiciones adecuadas para el emprendimiento. Volvamos a las mini lecturas y leamos las páginas 2 a 5, donde encontraremos nuevas hipótesis sobre la relación entre innovación, emprendimiento, cultura y religión. Recomiendo pausar el video mientras las terminan. La primera lectura nos presenta una perspectiva crítica de la obra del famoso sociólogo Max Weber, quien murió hace un siglo. Weber también se planteó la pregunta de por qué Europa Occidental había experimentado un progreso económico y tecnológico acelerado en el siglo XIX, mientras que otras sociedades como China, que habían sido admiradas, se habían rezagado. Weber propuso que la clave de las diferencias estaba en la religión. Mientras las religiones de Asia exaltaban el desprendimiento y la contemplación del mundo material, las de Europa, y en especial la religión protestante, estimulaban a los individuos a dominar el mundo material. Weber también consideraba que el calvinismo, que es una de las corrientes de la Reforma protestante, incentivaba el trabajo duro, condenaba el consumo conspicuo y de esta manera promovía el ahorro y la inversión, lo que había hecho posible el auge del capitalismo. Sin embargo, el autor de esta lectura nos advierte que el calvinismo puede interpretarse de muchas maneras y que en realidad Weber escogió la interpretación que mejor se acomodaba a su teoría. David Lane nos presenta otra perspectiva parecida a la de Mokyr. Ambos autores están de acuerdo en que Europa reunía unas condiciones culturales e institucionales excepcionales que favorecían a las mentes inquisitivas y que estaban ausentes en otros continentes. En China, por ejemplo, el gobierno no solo no estaba interesado en la innovación, sino que además la obstaculizaba.
Aunque el mundo islámico había producido importantes desarrollos matemáticos y tecnológicos en el pasado, la religión había ahogado esta cultura de innovación. Europa, en cambio, se caracterizaba por la influencia de la religión cristiana, la libertad de empresa y la fascinación por el descubrimiento y la invención. Desde esa perspectiva, la revolución industrial fue resultado del clima de apertura intelectual, indagación, exploración y experimentación propiciado por la revolución científica iniciada por Copérnico y de la que hicieron parte otros pioneros como Francis Bacon e Isaac Newton. En Europa, estas mentes inquisitivas tenían autonomía para divulgar nuevas ideas sin temor a ser perseguidos. Usaban el método científico que les enseñaba la importancia de la observación y la experimentación, y además habían logrado rutinizar la investigación y convertirla en un oficio. Estas ideas han sido criticadas por el énfasis que ponen en el carácter excepcional de Europa, es decir, porque subrayan que solamente allí era posible el desarrollo de esas innovaciones. Precisamente las siguientes dos lecturas nos invitan a cuestionar la hipótesis de que la cultura sea el factor determinante para explicar la divergencia y a reconocer que el progreso tecnológico de la revolución industrial es insuficiente para explicar el acelerado crecimiento económico en Europa y que es necesario considerar otros factores como la geografía y el colonialismo. Los invito a leer los dos fragmentos que se encuentran en las páginas 6 a 9 de las mini lecturas. El primer fragmento hace parte del libro ¿Por qué fracasan los países? Los autores resumen diferentes versiones de la hipótesis cultural, incluyendo la versión religiosa de Weber, y otras que tienen un tono racista, como las que señalan la superioridad de la cultura europea o la inferioridad de la cultura africana, ignorando de paso que dentro de estos continentes no hay una, sino varias culturas. Acemoglu y Robinson presentan sus argumentos para descartar esas hipótesis y nos invitan a considerar otras posibilidades como la influencia negativa del colonialismo y la mala calidad del gobierno. El segundo fragmento cuestiona la importancia de la revolución científica y argumenta que en realidad la mayoría de inventos de la revolución industrial fueron resultado de lo que podríamos llamar el cacharreo de los dueños de minas, telares y fundiciones y no de la aplicación de conocimientos científicos. Este cacharreo no nació de una mentalidad inquisitiva, sino de los cuellos de botella que limitaban las posibilidades de crecimiento económico y demográfico. El más importante de estos cuellos de botella era ecológico. Inglaterra no tenía suficientes tierras y bosques para sostener la producción de alimentos, de leña y de materias primas para alimentar, vestir y calentar en invierno a toda su población. La máquina de vapor permitió aprovechar la energía de manera mucho más eficiente, pero más importante aún fue el paso del carbón vegetal al mineral, que permitió romper lo que otro autor, que revisamos en un video anterior, denominaba el techo duro del progreso. Pero aquí es donde la geografía vuelve a ser importante. De no ser porque Inglaterra tenía importantes depósitos de carbón mineral, este salto hubiera sido imposible, pues los ingleses hubieran tenido que importarlo de ultramar y esto hubiera sido muy costoso. Por otro lado, la mecanización de la producción de hilos y telas de algodón permitió superar el cuello de botella de la mano de obra costosa, pero creó otro. La oferta de algodón crudo era insuficiente. Este cuello de botella pudo superarse gracias a dos factores. En primer lugar, lo que el autor llama, entre comillas, acres fantasmas, es decir, grandes extensiones de tierra colonizadas en las Américas que permitieron instalar plantaciones de diversos cultivos, incluyendo algodón. Y en segundo lugar, la masiva migración forzada de mano de obra desde África hacia las Américas para trabajar en esas plantaciones. Es por eso que el autor concluye que, abro comillas, sin carbón y sin colonias, la dinámica del viejo régimen biológico habría forzado a los británicos a dedicar más y más tierras y mano de obra a la producción de alimentos, limitando los recursos necesarios para la producción industrial y eliminando cualquier posibilidad de una revolución industrial. Cierro comillas. Las lecturas que acabamos de hacer apuntan a la importancia de las instituciones, es decir, de las reglas de juego que moldean las obligaciones y derechos que tenemos las personas, las empresas y los gobiernos. Los fragmentos que leeremos a continuación desarrollan este argumento y se encuentran en las páginas 10 a 13 de las mini lecturas. La primera lectura es un corto fragmento del libro El ascenso del mundo occidental, escrito por Douglas North y Robert Thomas,
y publicada originalmente en 1973. 20 años después, North recibió el Premio Nobel de Economía por sus análisis sobre la relación entre las instituciones y el desarrollo económico. En esta lectura, los autores cuestionan que la innovación y la investigación sean las causas del desarrollo económico y proponen en cambio que la clave del progreso económico en Europa Occidental fue contar con una organización económica eficaz que incentivó a los individuos a canalizar sus esfuerzos hacia actividades socialmente productivas, es decir, aquellas que permitían producir más y mejores bienes y servicios. Esta fue la clave del progreso económico. En la segunda lectura nos encontramos nuevamente con Acemoglu y Robinson, quienes complementan la hipótesis de North y Thomas al argumentar que las instituciones económicas están estrechamente relacionadas con las instituciones políticas. Según ellos, la clave de la prosperidad está en tener instituciones económicas inclusivas, que protegen los derechos de propiedad, aseguran la independencia judicial, facilitan la competencia y dan libertad a los individuos para hacer negocios y crear empresas, para producir y para innovar. Sin embargo, para que esto sea posible son necesarias unas instituciones políticas inclusivas. Es decir, es necesario que el Estado mantenga y respete la ley y el orden, y que el orden político sea pluralista y defienda los intereses de la mayoría y no de una pequeña élite. En contraste, si el poder político está concentrado en una pequeña élite, ésta lo usará para mantenerse en el poder y para extraer recursos de la mayoría. Pisoteará los derechos de propiedad según le convenga y debido a esto los agentes económicos no tendrán mayor incentivo para producir y para innovar. Acemoglu y Robinson sostienen también que las instituciones extractivas han sido la norma a lo largo de la historia y que la única manera de romper ese círculo vicioso y entrar en el círculo virtuoso de las instituciones inclusivas es durante una coyuntura crítica, es decir, un acontecimiento importante que empuje a la sociedad a reorganizarse. Con este video completamos 4 de las 5 aristas del pentágono que vimos en un video anterior. En el próximo video veremos un quinto factor que se relaciona con los aspectos tecnológicos e institucionales, la coerción.